Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con este nuevo tema de la química orgánica, los llamados hidrocarburos aromáticos. En los hidrocarburos aromáticos, pues son aquellos que pueden presentar aquellas propiedades asociadas con el núcleo o el anillo del benceno. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el momento en que nosotros vayamos a hablar de hidrocarburos aromáticos, estamos relacionándonos a este señor que es el benceno. El benceno pues se caracteriza por una inusual estabilidad, ¿listo? Que la viene, es dada por la disposición de sus dobles enlaces, ¿listo? Estas figuras que tenemos acá, esto que tenemos aquí, esto me quiere decir que es el benceno, ¿listo? Ese es el benceno, es una figura hexagonal, listo, que se compone pues de 6 carbonos y en el centro se dibuja un anillo que es el que representa los dobles enlaces que presenta este compuesto. Bien, ahora, ¿cuáles son los usos que se le dan a los hidrocarburos aromáticos? Más de uno pensará que, bueno, oye, aromáticos, se me viene a la mente el olor, que las colonias, ¿cierto? Las mezclas, aquellas que presentan esa característica como un olor. Sí, estamos en ello. Las colonias las podemos meter en este grupo porque ellas hacen parte de los perfumes, de este compuesto aromático, pero también es utilizado en la química para utilizar para la síntesis de plásticos, cauchos, pinturas, pigmentos, pesticidas, explosivos. Entonces, fíjense que el uso de este compuesto aromático no solamente se da es en el ámbito de perfumes o olores, también tiene mucha forma de aplicarlos nosotros. Ok, entonces, la nomenclatura. La nomenclatura, siempre que partimos de química orgánica, nos vamos desde la parte fundamental, donde empezamos con los alcanos, la nomenclatura que tienen ellos. A medida se le van sumando algunas que otras reglas de acuerdo al compuesto del que estemos hablando. En este caso, como son hidrocarburos aromáticos, debemos tener presente que pues está el benceno, siempre para nosotros hablar de aromáticos, y el radical. Pues su radical se nombra primero, como venimos trabajando, solo que ya nosotros no, la cadena principal no la nombramos como la hemos ido haciendo, sino se termina con la palabra benceno. Aquí tenemos unos ejemplos, 3 ejemplos. Ejemplos que no solamente es con radicales de cadenas de carbonos, hay radicales que pueden ser compuestos, listo, o elementos, en este caso el cloro. Entonces, siempre se busca que el radical esté en el primer carbono nombrado. Entonces, en este caso, nosotros para nombrar este benceno, nosotros no vamos a empezar a numerar de acá abajo 1, 2, 3, no. Vamos a buscar donde esté el radical y lo nombramos a él de primero. Entonces, aquí el cloro sería el primero. Entonces, recuerden, cuando es el primero no se coloca el 1. Entonces, aquí colocamos cloro y no hay más radicales, se nombra el compuesto aromático, benceno, cloro, benceno. Lo mismo para el metil, metilbenceno. Bueno, este es conocido como el tolueno, con su nombre más conocido en la industria. Y aquí tenemos el nitro y terminado con la palabra benceno. Esa siguiente parte que nos dan de nomenclatura nos dan a entender que existen unos prefijos cuando se encuentran los radicales en ciertas posiciones. Ejemplo, si en la posición 1 y 2, carbono 1, carbono 2, se encuentra un mismo radical, se utiliza un prefijo que es la palabra orto o se coloca la O, nada más. Por eso tenemos acá abajo O, orto, y se nombran los radicales, eso sí, normal. Son metiles y están 2 veces. Entonces yo digo dimetil, ortodimetil, benceno. ¿Listo? Común, como nosotros hemos ido nombrando los compuestos de los hidrocarburos, pues nosotros diríamos 1,2, ¿cierto?
1,2 dimetilbenceno. También está correcto, ¿ok? Solo que hay que dar a entender que también ellos tienen unos prefijos. Y así vamos con los prefijos meta. La posición, el prefijo meta está en el carbono 1 y el carbono 3. Para el carbono 1 y el carbono 4. ¿Ok? Entonces fíjense aquí en los ejemplos, 2, 1, 3, 1, 4, y se utilizan esos prefijos. Ok. La otra parte de la nomenclatura que me dice es que en el caso de haber más de 2 sustituyentes, se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos y se ordenan por orden alfabético en caso de que haya pues varias opciones. Decidirá el orden de preferencia alfabético de los radicales. Ejemplo, aquí tenemos este siguiente ejemplo, ¿ok? Donde ya pues este benceno tiene muchos radicales, muchas ramificaciones. En este caso no nos sirve colocar el orto o el para, ¿cierto? O el meta. ¿Por qué? Porque ya hay más de 2. Esto se utiliza el orto, el meta y el para solamente cuando hay 2 radicales y ellos son los mismos, son iguales. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿Cómo se utilizó para esa nomenclatura? Primero, pues se busca que, como lo vamos a ordenar de forma alfabética, se busca que entonces el que se está ordenando de forma alfabética, pues quede lo más cercano posible al primer carbono. Entonces, por eso es que aquí vamos a tener el carbono 1 etil. ¿Listo? La E va primera que la M, que la P, entonces por eso se empezó con él. 1 etil. Ahora, si empiezo a numerar de aquí hacia allá, él me queda muy lejos. Entonces, nos dicen es que si ya nombré el de primero, debo buscar que los siguientes radicales estén lo más cerca. Y por obvias razones, pues este es el que está más cerca. Entonces, empiezo a numerar esas hacia esta dirección. ¿Listo? Entonces, aquí sería 1, 2, ¿listo? Este sería el 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el 2 y en el 5 tenemos ambos radicales iguales, serían metiles, ¿cierto? Serían 2,5 dimetil, y aquí lo tenemos. Y en el 4 está el propil, no hay más ramificaciones, termino con la palabra benceno. Ahorita en un ejemplo podemos trabajarlo ya en el tablero para que pronto sea un poco más entendible. Ok, ahora, cuando el benceno actúa como radical, ok, ¿en qué momento el benceno puede actuar como radical? Cuando las dichosas ramificaciones que nosotros llamamos superan la cantidad de carbonos que presenta el benceno. ¿Listo? O en este caso hay 2 bencenos unidos a una ramificación. De inmediato me da a entender que ella es la cadena principal y ellos van a hacer ramificaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, como ya ellos entran a hacer ramificaciones, reciben el nombre de fenilo. ¿Listo? Pero recuerden, como es ramificación, terminan en il, o sea, sería fenil. Por eso aquí lo tenemos, 1, 6, di, porque hay 2, fenil. ¿Listo? Y ya pues el resto nosotros lo hemos ido trabajando. ¿Cómo lo numeraron? Empezaron, si empiezan de aquí hacia allá, siguiendo ya las reglas de los alcanos y todo lo que hemos visto, sabemos que entonces la primera ramificación quedaría en el carbono 3. Pero si lo hacemos de aquí hacia allá, la primera ramificación quedaría en el carbono 2. Entonces, por lo tanto, se empieza a contar desde este carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el 2 hay un metil. Por aquí está, 2-metil. ¿Listo? En el 3, en el 4 hay un etil. Por acá está el 4-etil. ¿Pero por qué están así? Porque, pues porque tenemos que tener presente el orden alfabético. ¿Listo? Deben tener siempre presente el orden alfabético. Entonces, sabemos que empezamos a enumerar de aquí hacia allá, pero el orden alfabético me dice que primero debo nombrarlo a él. Los hidrocarburos aromáticos. Como les decía anteriormente, pues se compone de esta estructura que significa el benceno.
El benceno es el que me da a entender a mí que estoy hablando de un hidrocarburo aromático. El benceno, él proviene de un ciclohexeno, listo, perdónenme que chiquito, que se compone de varios dobles enlaces. ¿Listo? Las posiciones de los dobles enlaces puede ser variante, lo podemos tener ahora aquí, aquí o acá, ¿listo? O se puede tener la posición de esos dobles enlaces así, así o así. Entonces, por eso es que se utiliza el anillo, porque como tal, esta característica del benceno pues me está diciendo que los anillos, los dobles enlaces se encuentran dentro del, pues, de la estructura, pero como tal a veces no me dan una posición exacta. Entonces por eso es más fácil utilizar esta forma que es el anillo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejemplo para aplicar alguna de las reglas nombradas en los bencenos. Ok, entonces aquí va otra parte de la explicación. Posición orto es cuando está en el 1 y en el 2, meta cuando está en el 1 y en el 3, para en el 1 y en el 4. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que me exigen que los radicales empiecen siendo el carbono 1. ¿Hacia dónde lo enumero? Si lo enumero hacia allá, me queda muy lejos este señor, pero si lo enumero hacia acá, me queda cerca, me queda en el carbono 3. Entonces, en la posición 1 y 3 son iguales, di, y son 2, et. ¿Listo? Al ser ramificación, terminan en il. Hay 1,3 dietil, no hay más ramificaciones, benceno. ¿Ok? Ahora, voy a este punto. Estos prefijos orto, meta y para me resumen esto, la posición. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo representar esto de la siguiente forma. Meta, que significa 1 y 3, dietil, benceno. ¿Ok? Eso es lo que significan esas létricas que a veces nos encontramos como prefijos. Me están indicando es la posición. Ahora, ¿cuándo no se cumple esta regla? Ejemplo, supongamos que aquí no es, esta estructura no es así, sino es un metil. Es así. ¿Listo? Si se fijan la diferencia, ahora, cuando es así, no puedo aplicar estos prefijos. ¿Por qué? Vamos a nombrarla aquí aparte. Voy a nombrar ahora esto con esto acá. ¿Listo? Ese es otro punto aparte de ejemplo. ¿Cómo lo nombraría? Entonces, ahí sería, en el 1 hay un ¿qué? Hay un etil, coma, y en el 3 hay un metil. Si se fijan, entonces no es la misma estructura, yo no puedo aplicar el meta. ¿Por qué? Porque son muy, muy, muy diferentes las estructuras. Entonces, aquí lo nombro de esa manera. Terminado benceno, eso sí. 1 etil, 3 metilbenceno. Ese es el nombre que recibiría. Fíjense entonces, muchachos, que esto lo recibe el nombre, ese prefijo es cuando las estructuras son iguales. Ahora vamos a hacerlo otro ejemplo un poquito más diferente. Ok, entonces aquí tenemos otro ejemplo de un compuesto aromático y cómo podemos aplicar el resto o parte de la nomenclatura que los rige a ellos. Tenemos que nombrarlos a ellos por orden alfabético, teniendo presente que a ese que voy a nombrar de primero por orden alfabético, pues de ahí es donde voy a partir con el número 1. Entonces tenemos un cloro, tenemos metil y tenemos propil. Por orden alfabético iría primero ¿quién? Cloro, ¿cierto? Entonces, este va a ser el primero. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Buscar que las otras ramificaciones ya estén lo más cerca del cloro. Ya no busco orden alfabético ahí, busco es que esté lo más cerca del cloro. Entonces, sería esta, el 2. Y así ya sigo, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces ahora sí teniéndolo por orden, ya todo estipuladito, puedo nombrarlo. Sería, en el 1 hay un cloro. ¿Listo? Coma. Orden alfabético, ¿quién seguiría? ¿La M o la P? La M, ¿cierto? Entonces, en el 2, ¿y en dónde hay otro igual a este? En el 5,
hay un di, porque son dos, metil. ¿Listo? Aquí no me cabe, sigo acá abajo. ¿Y qué otra ramificación me falta? Esta, que sería en el 3, hay un propil. No hay más ramificaciones, entonces termino con la palabra benceno. ¿Listo? Y así acabo yo de nombrar a este hidrocarburo